La minga tiene sus raíces en las prácticas ancestrales del trabajo comunitario de los pueblos indígenas de América Latina, incluyendo Colombia. Antes de la llegada de los colonizadores europeos, las comunidades indígenas utilizaban la minga como una forma de colaboración mutua para realizar tareas agrícolas, construir viviendas y otras actividades esenciales para la supervivencia de la comunidad. Esta práctica ha estado arraigada en la reciprocidad, donde cada miembro de la comunidad contribuía con su trabajo de beneficio en trabajo para todos. No solo es una actividad laboral, sino un elemento central de la identidad cultural de las comunidades indígenas y campesinas de Colombia. En estas culturas, la minga es vista como una expresión de solidaridad, cooperación y reciprocidad, valores fundamentales que rigen las relaciones sociales dentro de la comunidad. Además, la minga fortalece los lazos entre generaciones y promueve la transmisión de conocimientos tradicionales de manera práctica y vivencial. La minga no solo tiene un impacto en las comunidades locales, sino en la sociedad colombiana en su conjunto. Ha sido un catalizador para la movilización social, el activismo político y el cambio social. A través de la minga, las comunidades han logrado llamar la atención del gobierno y de las opiniones públicas sobre cuestiones importantes como la defensa de los derechos indígenas, la protección del medio ambiente y la lucha contra la discriminación y la exclusión social. ¿Pero de dónde viene el término minga? Bueno, tiene sus raíces en las lenguas indígenas de América Latina, particularmente en las lenguas quechua y aymara, que son habladas por muchas comunidades indígenas en la región andina. En estas lenguas, minga significa trabajar juntos o colaborar en una tarea común, pero en un contexto más actual significa resistencia o protesta en busca de la reivindicación de los derechos. La cultura embera es una sobreviviente a la época prehispánica. Es por esto que ellos mismos se autodenominan como dueños de su territorio. Son los realmente oriundos de sus tierras. Ahora, los embera están conformados por Catío, Chami, Dodibá y Eperaciapidara, quienes compartían su vida anteriormente, sus tradiciones, idioma, el gobierno, entre otros. Sin embargo, asimismo se dividían entre los Dóvida, que era la gente de río, y los Illavida, que eran los habitantes de la montaña. Esto generó también alguna dispersión como comunidad, y precisamente esa unión es la que buscan recuperar los líderes actuales. Es en este último grupo de los Illavida en donde se identifican los Embera Catío y los Embera Chami, la minga indígena que hoy está en el Parque Nacional. En los Embera Catío fue muy influyente la evangelización católica por parte de los españoles, y es por esto que ideológicamente su mundo y su forma de vivir con base en la palabra. Los encargados de dar la palabra son los mayores y los tabarau. Ellos son los responsables de que este mundo se siga manteniendo. La organización propia, la ley de autónomos, de propios, y dirigen parte, primero la organización, a nosotros parte de la mano del Estado, primero a organizar población de la cultura propia, la internos, a dirigirse a asamblea, dirigen quienes a postular con las autoridades de la población que me puedo manejar políticamente el poder del Estado y capacidad a defender y nuestro del Estado, a dirigir cuál es trabajar como población embera, como fuertemente que manejan autónomos, parte de político la organización y capacidad para gestionar, capacidad a defender nuestra población indígena en veras como Catío. Eso es lo que estamos dirigiendo en nuestra organización. Primero estamos reuniendo internos a la población con las mujeres, a la población todos los guardias indígenas. Cada comunidad indígena tiene su propia organización a nivel interna, a pesar de que tienen un líder a nivel del gobierno. Pero realmente en estos momentos tienen líderes internos diferentes, ya que no existen caciques, como sí fue en el pasado con los ancestros. Sin embargo, posee una estructura de gobierno conformada por los cabildos menores y por los cabildos mayores, por cada resguardo constituido como comunidad indígena. Pueden seguir manteniendo igual su autonomía con respecto a muchas de sus propias leyes, a pesar de estar en un territorio nacional. Aún conservan su lengua nativa, la cual pertenece a la familia lingüística Chocó, que tiene relación con las familias Arahuap, Carib y Chibcha.
y está emparentada con los Guaunam. Sin embargo, no pertenece a ninguna de las anteriores. El territorio original de los Embera es por la zona occidental de lo que hoy es el territorio colombiano. Se estima que los departamentos de Risaralda, Antioquia y la capital de Chocó son el lugar nativo. Sin embargo, con el pasar de los años, las distintas divisiones territoriales han permitido que hoy día se encuentren distribuidos entre Colombia, Ecuador y Panamá, siendo Colombia el lugar con la mayor cantidad de habitantes de la comunidad embera. Un censo realizado en 2018 determinó que en nuestro territorio nacional hay al menos 190.000 miembros de esta población. Estos pueblos indígenas se unen para llevar a cabo acciones conjuntas en beneficio a la comunidad y a la preservación de sus tradiciones y territorios. Estas prácticas se reflejan en la importancia del trabajo colectivo y la autonomía de sus comunidades en Colombia. Ya jóvenes estamos organizados simplizadamente y nosotros mismos reunimos, recogiendo la gente, la población en veras como cativos, algún sitio y ya es conformado como la justicia y dirección del Estado. Ya es un capítulo, artículo donde dice y que maneja el código la penal, ahí tiene su derecho a organizar a la población como tal. Eso nosotros como autoridad estamos buscando una forma para vivirse a sí mismo, que juntarse a toda la población, para que anteriormente, más de 500 años pasados, vivía en el campo retirado, sin autoridad, ¿sí? Independiente vivía. Y por medio de eso, muchos muertos, asesinatos, violaciones, como nuestra en Colombia, en el país indígena como cativo. En esta tierra somos ancestrales, somos dueños de abuelos, eso somos el tierra en Colombia, somos un derecho de nosotros como el dueño del... Aunque no existe entre los emberas una religión propia, sus creencias se nuclean alrededor de un jaibanismo que se basa en una fuerza invisible llamada Jais. Esta fuerza constituye la esencia de cosas, fenómenos naturales, animales y personas. Solo el Jaibán puede verlas y controlarlas, permaneciendo así al mundo de lo natural. La economía embera no se basa en la acumulación individual, sino en la prosperidad colectiva. Las manos laboriosas de las comunidades se unen para cultivar tierra, cosechar frutos, criar animales y transformar la materia prima en las obras de arte. La cultura artesanal es el alma de la minga. Al igual que en cada tejido, en cada vasija cerámica, en cada instrumento musical, se respira la esencia de un pueblo que ha sabido preservar su identidad a través de sus manos. Las técnicas ancestrales se fusionan en la creatividad y la innovación, dando vida a la pieza única que cuenta una historia, sueños y tradiciones. La agricultura ancestral, con sus técnicas transmitidas de generación en generación, nutre las comunidades y generan excedentes para el intercambio. Los bienes personales se heredan de padres a hijos del mismo sexo, en donde la tierra es propiedad privada, tanto como hijo como hija tiene derecho a ella. Sin embargo, si es escasa, se tiende a desmejorar a las mujeres. En ausencia de hijos o cónyuges, otros parientes o allegados pueden heredar estas tierras. Los mitos remiten al Carabí, la luna, como el dador de la cultura. Algunos representan como un ser creador, pero no desempeñan ningún papel en la vida de hoy. Sentimientos de historias del Dios crearon en el mundo, en el país único. No hay Dios de otros movimientos. Miman de Pataya viven, miman del territorio en Colombia, en el país, miman de la agua. Nacimos del tierra, criaturas del agua, y sí, existen en Colombia como hijos de Dios, como sangres humanos, no hay de otra sangre. Somos iguales de sangre rojos, somos sangre rojos. Sí, pero únicamente en el mundo viven de otro sangre, otro color, negro, bueno, el mono, que sea así. Bueno, esa es. Sí, el Dios único existe en el mundo, una sola en el mundo, sí, alrededor. Sí, pero Dios, la verdadmente, sí existen. Claro, esa es humanidad como...
La resistencia indígena en Colombia ha encontrado en la minga una poderosa herramienta de lucha y reivindicación. A lo largo de la historia, estas movilizaciones han sido fundamentales en la defensa de derechos, territorio y cultura. Sus acciones han significado grandes cambios en el ámbito político y social. Uno de los mayores triunfos fue la inclusión de Colombia como un estado pluriétnico y multicultural en la Constitución de 1991. Este reconocimiento fue el resultado de años de lucha y movilización, exigiendo respeto a su identidad y sus derechos. Hemos cumplido el mandato de los electores que el 27 de mayo del año pasado se volcaron a las urnas para depositar la papeleta que fundó este proceso. Ha sido tan cierto que estamos reformando para pacificar. A la violencia, el odio y la impunidad le hemos opuesto la transformación pacífica, la reconciliación y la justicia. No, que nadie se llame a engaño. Se ha construido una nueva legitimidad basada en un consenso pluralista para que continúe la lucha así, pero la lucha democrática. La lucha por el territorio ha sido uno de los ejes centrales. Han logrado la adjudicación de territorios colectivos, permitiendo a las comunidades administrar sus tierras según sus costumbres y leyes. Estos derechos fueron consagrados en la Constitución y reforzados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Colombia mediante la Ley 21 de 1991, un hito para proteger los derechos de los pueblos indígenas, un acuerdo que estableció la consulta previa en decisiones que les afecten, que garantiza sus derechos territoriales, condiciones laborales justas y acceso a servicios esenciales respetuosos de su identidad cultural. Por el MINA que tenemos, no tenemos ni un brindamiento, ¿sí me entiende? Absolutamente no tiene brinde a la población. Tenemos mina y allá lo trabajan los empresas, llegan, pero las empresas ya no dejan trabajar a los indígenas. Ellos se aprovechan, ellos venden los negocios que ellos cogieron los oros y entonces ellos mismos se venden y además algunos amenazan por los guerrilleros y los cabildos, los gobernadores del resguardo no es capaz de solucionar. Y uno diciendo en eso y ellos se ponen, está diciendo por mentira, que no sé qué, no lo creen, ¿sí? Ha sido crucial la unión de sus pueblos en lucha para consolidar la autonomía de las comunidades, garantizando su propia jurisdicción y gobierno. La Corte Constitucional, a lo largo de los años, ha emitido múltiples fallos que defienden y fortalecen estos derechos. En medio del conflicto armado colombiano, las comunidades han utilizado estas movilizaciones como un mecanismo de resistencia civil y denuncia de violaciones a los derechos humanos. Han sido víctimas de violencia y desplazamiento, pero han persistido en su pelea por la justicia. En el territorio existieron secuestro, asesinato, o sea, de todo, mejor dicho, lo que ocurre en el territorio. Y por medio de eso, a través por debajo, estamos bajando nuestra organización indígena a la población. Y ahora estamos pidiendo al derecho y nuevamente el gobernabilidad propio, autónomo, para que crearse en esta población indígena como cativo. Parque Nacional está pidiendo del Estado para que reconozcan en este parque organización ministerio. Las comunidades jugaron un papel fundamental en el proceso de paz en Colombia. Han sido actores clave en las negociaciones, asegurando que sus demandas y derechos sean considerados en los acuerdos. En el año 2020, la Minga hizo historia. No solo se buscó reivindicar derechos históricos, sino también abordar problemas contemporáneos como la implementación del acuerdo de paz, la protección del medio ambiente y la defensa de los líderes sociales. Pues y por el momento no tiene mi valoración, o sea, totalmente es mano vacía todavía, no tiene nada aparte de el derecho a necesario objeto como tal del programa de mujeres y todo como, bueno, o sea, necesita parte del Estado, lo que ayuden algún beneficio para las mujeres, parte del distrito, este momento no va a sumar, totalmente, estamos desconociendo.
como campesinos, como trabajadores, como tal, parte de conflicto armado, como sangrado, y no están beneficiando. Y siempre en este país también nosotros como autoridad, parte de eso está reconocido también. Nos están dirigiendo como acuerdo, como dignamente. Las comunidades han sido parte fundamental de la historia y la cultura de nuestra región. Sin embargo, su desarrollo y su derecho a vivir de acuerdo con sus tradiciones y costumbres ha sido afectada. Abordar este tema es de vital importancia y de gran relevancia en nuestro contexto actual. A lo largo de los siglos, los pueblos indígenas han enfrentado numerosos conflictos. La colonización, las guerras de independencia y las políticas de gobiernos nacionales han intentado muchas veces suprimir sus derechos y territorios. Hoy en día uno de los mayores problemas que enfrentan son los conflictos territoriales. Muchas comunidades luchan contra la expropiación de sus tierras por parte de empresas mineras, agroindustriales y megaproyectos de infraestructura. El impacto ambiental de la explotación de recursos naturales en sus territorios, la deforestación, la contaminación de ríos y la pérdida de biodiversidad afectan directamente su modo de vida y su relación con la naturaleza. Después del acuerdo con las FARC, el gobierno le ha apostado a una forma de desarrollo que aumenta la desigualdad y la pobreza. Convertir los territorios colectivos y de conflictos en zonas mineroenergéticas, forestales y agroindustriales. En ese plan, la economía y las formas de vida de los campesinos y de los pueblos indígenas son marginales. Un ejemplo son las actividades mineras que se superponen con territorios indígenas. En 2018, la multinacional Anglo Gold Ashanti transfirió sus títulos mineros en el occidente del país a la empresa Royal Road Mineral. El proyecto cubre todos los municipios en la zona central de Nariño, en donde habita el pueblo Agua. Llega a algunos municipios de Cauca como La Vega, Bolívar en el Macizo, Suárez y Buenos Aires, y se extiende hasta el norte de Antioquia. Lo mismo sucede en otras regiones como Putumayo, Caldas, Amazonas y tantas más, donde se han autorizado proyectos forestales o hidroeléctricos en zonas de propiedad étnica colectiva. Solo en el suroccidente del país, el 30% de las zonas con título minero se encuentran con este tipo de propiedades colectivas. En todos estos lugares, la violencia ha sido compañera del reordenamiento extractivista de los territorios. Estos proyectos le abren otro frente de rentas a los grupos armados y narcoparamilitares, que extorsionan y someten poblaciones. Esto también le abre el camino al acaparamiento de tierras y al despojo. También enfrentan violencia y represión. Líderes indígenas son frecuentemente amenazados, atacados e incluso asesinados por defender sus territorios y derechos, como fue el caso de un líder de 29 años. Se desempeñaba como autoridad indígena del territorio Santa Rosa en la jurisdicción del municipio de Insa. En el oriente de ese departamento, ejercía como alcalde menor en el sector de Capicisco. Luego de que fue designado por su comunidad Quiguanas, el consejero manifestó que la víctima ya había denunciado amenazas en su contra y su hermano había sido secuestrado por un grupo armado. La Unidad Nacional de Protección no está actuando y no es coherente con la protección de la vida en el Cauca. La familia es que lo que estamos acá, la mayoría jóvenes, campesinos, el resto recibieron balacera, el resto recibieron de secuestro con los niños y el resto y la papá de víctimas están muertos. Y todo eso, la gente está ubicándola por muerto ya. El resto ya violación con los niños, mujeres y todo eso. Por mí la mayoría está por acá, está ubicando por estar desplazando en territorio. Por eso la Minga reclama otra forma de política, que defiende la vida y la paz, que el Estado responda con eficacia a la ola de asesinatos, masacres, desplazamientos y otras graves violaciones a los derechos humanos que se han disparado en los últimos años. La crisis humanitaria y de agresiones armadas no es un asunto de ideología ni de color político, sino una emergencia nacional. Cuando llueven demasiado, pues nosotros esconden así cada cual con su rancho y tapan, pues algún aguanto y fundan del agua, dentro en el garrafa, entonces nosotros y siempre a esconder y tapándola, algunas buscan sitio en seco, entonces así. Cuando mojan, pues, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede ser? Porque estamos en la calle, ¿sí? Eso no puede ser nada. ¿Y dónde podría adecuadamente para defenderse? Cuando llueve, sino únicamente o alguna albergue o alguna casa privada o alguna adecuadamente si puede vivirse tranquilidad y si puede dormir. Cuando llueve nosotros está sufriendo, aguantando sueño, no podía cocinarle, las mujeres y niños, todos los niños. Eso es lo que estamos diciendo. La Minga también exige que el gobierno adopte una política para desmantelar el paramilitarismo y las redes de criminalidad que se han reordenado después del Acuerdo de La Habana. La seguridad y el monopolio de la fuerza deberían ponerse al servicio de la paz y no de la protección de unos pocos. En 2005, 2008, 2010, 2012 y 2015 se llevaron a cabo movilizaciones similares de comuneros del Cauca y otros departamentos del suroccidente.
El objetivo de estas movilizaciones no fue muy distinto del que hoy en día convoca la Minga: que se negocie la terminación del conflicto armado, que se deroguen los tratados internacionales inconvenientes como los tratados de libre comercio y que se reconozcan los derechos de los campesinos y los pueblos étnicos. En los anteriores años la respuesta de los gobiernos ha sido brutal. Por ejemplo, la ocupación armada del resguardo de la María en 2008, cuando el gobierno llevó a cabo una operación por aire y por tierra contra los indígenas que allí se encontraban. El día 11 de octubre, aproximadamente 10.000 indígenas están movilizados en todo el país para celebrar la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, a fin de recordar el aniversario del desembarque español en el continente americano y pedir el respeto de sus derechos fundamentales asumidos por el gobierno colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las comunidades indígenas se concentraron a lo largo de la vía panamericana. Desde el día 13, un contingente de al menos 1.000 hombres armados compuesto por fuerzas públicas estaban presentes en el Cauca, apoyados por tanquetas y helicópteros. El general Páez Barón lanzó un ultimátum a los manifestantes para que liberaran la vía, advirtiendo que, de lo contrario, la despejaría. Aseguró además que el movimiento estaría infiltrado por las FARC, lo cual fue posteriormente desmentido por los líderes indígenas. El día 15, en horas de la madrugada, los manifestantes fueron asaltados con fusiles, gases lacrimógenos y granadas de mano, provocando la muerte de una persona y decenas de heridos. Ya en los días anteriores, varias personas habían sido heridas y 4 detenidas arbitrariamente. En el pasado, presidentes como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se reunieron con los pueblos indígenas que protestaban, tratando de maniobrar para evitar las protestas con pequeñas concesiones. A pesar de la Constitución de 1991, en la práctica, muchos de estos derechos no se implementan efectivamente. Ejemplos de esto son la escasa inversión en infraestructura básica y servicios de salud en comunidades indígenas. La falta de reconocimiento y respeto afecta profundamente la vida diaria de las comunidades indígenas, limitando su acceso a la educación, la salud y el desarrollo económico, y perpetuando la pobreza y la desigualdad. Yo creo que vale la pena hoy decir cuál es la seguridad democrática que tenemos en el país, cuando la seguridad democrática ha servido para matar a los civiles. El Plan Colombia